Bueno, comenzamos corrigiendo el ejercicio 15 de la página 20 del cuadernillo nuevo, donde tenemos que la cadena principal es un pentano, hay un doble enlace en el carbono 1 y un triple enlace en el carbono 4. Así que ponemos en el carbono 1 el doble, en el 4 el triple, y ya simplemente rellenamos con hidrógenos que falten. De manera análoga, el ex-4en 1-ino pues tiene una cadena de 6 carbonos, una cadena principal. En el cuarto carbono hay un doble enlace y en el primer carbono hay un triple enlace, con lo cual simplemente lo resuelvo igual que el primero y relleno de hidrógenos. Bueno, empezamos con el 19 de la página 25. En la 1 solo tengo un carbono y 3 halógenos, 3 cloros enganchados a él. Así que sería el triclorometano. No hay que decir uno porque solo hay un carbono. Así que triclorometano. Ese estaba resuelto. En el B1 tengo de nuevo un solo carbono, pero ahora tengo dos cadenas laterales que serían dos cloros. Así que sería el dicloro y cadena principal el metano. Así que los halógenos los nombramos como si fueran cadenas laterales normales, como si fuera un metil, como si fuera un etil. En el siguiente, en el A2, ahora tenemos una cadena de dos carbonos. Numeramos por el primero para que la cadena lateral caiga en el más bajo posible. Pues este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Pero yo no digo 1-cloroetano, porque si el cloro en lugar de en este carbono hubiera estado en este otro, entonces el carbono 1 hubiera sido este. Y el nombre hubiera sido el mismo, 1-cloroetano. Por tanto, el 1 puedo omitirlo y digo simplemente cloroetano. No hace falta decir el localizador, puesto que el nombre queda igual, esté el cloro en un carbono o en el otro. Este sería un carbono con 4 cadenas laterales que serían 4 halógenos, 4 cloros. Por tanto, solo hay un carbono, no hay que decir el localizador. Sería simplemente tetra, cloro y la cadena principal, metano. Continuamos. Aquí en este caso mi cadena principal es de 4 carbonos. Empiezo a numerar por la derecha, como siempre, para que mis cadenas laterales tengan el localizador más bajo posible. Ahora veo que en el carbono 2 hay un yodo y después la cadena principal que es un butano. Así que sería el 2-yodobutano. Pasamos al siguiente. Os lo escribo de manera desarrollada para que veáis bien esta expresión. Daros cuenta que estas dos fórmulas son equivalentes, ¿vale? Este cloro está enganchado a este carbono, que por eso lleva una sola H. Y a la hora de numerar, si empezamos por la izquierda o empezamos por la derecha, igualmente la cadena lateral va a caer en el carbono 3. Así que es indistinto empezar por la izquierda o por la derecha. Sería por tanto 3 cloro pentano. En el A4 pues escribo la cadena de forma desarrollada para que la veáis más clara. Aquí da igual empezar a numerar por la izquierda o por la derecha, puesto que el flúor siempre va a caer en el carbono central. Así que simplemente digo 2 flúor y ahora la cadena principal que es propano. En el siguiente
tendría la cadena principal compuesta por dos carbonos, pero uno de los carbonos tiene dos cadenas laterales, en este caso dos bromos. Estamos en lo mismo de antes. Ahora este es mi carbono 1 porque tiene ahí las cadenas laterales. Por tanto sería el 1, 1, dibromo, etano. Si os preguntáis si hay que decir 1,1 dibromoetano, pues sí, el 1,1 hay que decirlo porque el bromo también podía haber ido 1 en el carbono 1 y 1 en el carbono 2. Y entonces hubiera sido el 1,2 dibromoetano. Por tanto, hay que decir 1,1 dibromoetano. En este caso no se puede omitir el localizador. Ya en la última fila, la cadena A5, pues empezamos a nombrarla por la izquierda para que mis cadenas laterales, que son dos bromos, caigan en los localizadores más bajos posibles. Así que sería simplemente el 2, 2, dibromo y cadena principal de 4, butano, 2, 2, dibromobutano. Y el último, si os lo pongo de manera desarrollada para que lo veáis mejor, tendríamos esto. Este es mi carbono 1, por tanto, para que las cadenas laterales caigan en los localizadores más bajos posibles, carbono 2 y carbono 3. 1, 1, dicloro y ahora mi cadena principal que es un propano. Pasamos al ejercicio 17 de la página 23. El primero es el 1,2-dietil 3-metilbenceno. Dibujo el benceno. Por favor, no lo confundáis con el ciclohexano, ¿vale? El benceno tiene dobles enlaces alternos, por eso se dibuja de esta manera, aunque os recuerdo que también se puede dibujar de esta otra, ¿vale? Este es el benceno. Y repito, no lo confundáis con el ciclohexano, que es este. Este es el que da origen a la familia de hidrocarburos aromáticos. Y esto es un hidrocarburo cíclico normal y corriente. Vale, pues entonces dibujamos el benceno y comienzo a numerar por donde yo quiera. ¿Vale? Puedo empezar a numerar por aquí y ahora seguir en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Da lo mismo. Yo voy a empezar, por ejemplo, por aquí. De esa forma, me dicen que en el 1 y en el 2 hay un etil, es decir, en el 1 y en el 2 hay un etil y en el 3 hay un metil. Ese simplemente sería el 1,2-dietil 3-metilbenceno, pero repito, podríais haber puesto el carbono 1 donde hubierais querido y podríais haber contado en un sentido o en el otro, hubiera estado bien en cualquier caso. El siguiente, 1,3,5-trimetilbenceno. Lo voy a hacer aquí en este lado. Dibujo el benceno y en el carbono 1, que estará donde yo decida, no importa, pues en el 1, en el 3 y en el 5 habrá 3 cadenas laterales que serán 3 grupos metil. Y ahí tengo por tanto el 1,3,5-trimetilbenceno. Fijaos, las cadenas laterales tienen que salir de los vértices del hexágono, ¿vale? No pongáis esto nunca. Aquí no podéis poner la cadena lateral, siempre en los vértices. El siguiente es el metadipropilbenceno. Os recuerdo primero en qué consistían los prefijos orto, meta y para. Se utilizan solo con los compuestos derivados del benceno, nada más. Orto significa que hay alrededor del benceno dos sustituyentes, solo dos cadenas laterales.
y una está en la posición 1 y una en la 2. Meta significa que hay una cadena lateral en el carbono 1 y otra en el 3. Y para significa que hay una cadena lateral en el 1 y otra en el 4. Pero insisto, solo se utilizan los prefijos orto, meta y para con el benceno y siempre cuando tenga solo dos sustituyentes o dos cadenas laterales. Solo. No se pueden utilizar estos prefijos para 3 cadenas laterales, ni para una, ni para 4, ni para 5, solo para 2. Así que en el metadipropilbenceno me están diciendo que tengo el benceno y en posición meta, es decir, en el carbono 1 y en el 3, pongo el 1 donde yo quiera, aquí por ejemplo, y por tanto este sería el 3, así que en el 1 y en el 3 tengo dos grupos propil. CH2, CH2, CH3 sería un grupo propil y aquí pongo el otro. Y este sería el metadipropilbenceno. El último de este ejercicio me dice que haga el 1,3,5-triisopropilbenceno. Así que pongo simplemente el benceno y en la posición 1, en la posición 3 y en la posición 5 tengo que poner 3 grupos isopropil. Os recuerdo que el isopropil era de esta forma. Y así quedaría el 1,3,5-triisopropilbenceno. En el ejercicio 22 de la página 29 me pregunta que haga la fórmula de los siguientes compuestos y que además haga la fórmula sin enlace, quitando los enlaces simples como ya os he dicho muchas veces que tenemos que irnos acostumbrando. Vamos a empezar por el primero. 1,2-dietil 3-metilbenceno. Ya os he dicho que podéis poner el carbono 1 donde queráis y contar a partir de ahí o a favor de las agujas del reloj o en el mismo sentido o en el sentido contrario. Así que este es mi carbono 1, 2 y 3. 1,2-dietil 3-metilbenceno. El número 2 es el 1,3,5-trimetilbenceno. Colocáis el carbono 1 donde queráis y después contáis como queráis y os quedará un compuesto que puede ser así o puede ser de cualquier otra manera siempre que estén en posiciones alternas los grupos metil. El 3 es el metadimetilbenceno. Os recuerdo que el prefijo meta significa que hay sustituyentes en el carbono 1, por ejemplo este, y en el carbono 3. Como es un metadimetil, pues significa que en posiciones 1 y 3 hay dos grupos metil. Este sería el metadimetilbenceno. Y el 4 es exactamente lo mismo. El 4 es exactamente el mismo que el 3. Es lo mismo decir metadimetilbenceno que 1,3-dimetilbenceno. Aunque lo habitual es utilizar los prefijos orto, meta y para cuando sea posible. En el siguiente, 2-clorobutano, tenemos una cadena principal que es un butano y en el carbono 2 tenemos un cloro. Para dibujar esta fórmula sin los enlaces, tendría simplemente que escribir CH3, CH, Cl. Ese cloro es el que iría enganchado ahí, ¿vale? Aunque eso no hay que ponerlo. CH2, CH3. En el 6 tenemos el 1-bromopropano, cadena principal un propano y en el carbono 1 coloco el bromo. Si lo quiero poner sin enlaces, pues tendría que poner esto. Incluso muchas veces las cadenas laterales, para evitar confusiones, se ponen entre paréntesis dentro de la cadena principal sin enlaces. El 7, el fluorometano, es simplemente una cadena metano con un flúor de cadena lateral, que se puede escribir de estas dos maneras. El 8, que es el tetraclorometano, es simplemente un metano que tiene 4 cadenas laterales, y las 4 son un cloro. Por tanto,
no puede llevar ningún hidrógeno porque ya tiene sus 4 cadenas laterales completas. Y también se puede escribir de esta otra manera. Este compuesto en inorgánica lo llamábamos también el tetracloruro de carbono. De manera análoga podemos escribir el número 9, triclorometano o cloroformo. Es una cadena metano con 3 cadenas laterales cloro. Como solo tiene 3 cadenas laterales, aún le cabe una cadena más, que es la que ocupa con un hidrógeno. Y ya el último, el 4-etil-3,3-dimetildecano, es una cadena más larga, 10 átomos de carbono, decano. En el 4 un etil y en el grupo 3 2 grupos metil. Y una vez que he puesto las cadenas laterales, ya solo me queda completar con hidrógenos y poner los enlaces que faltan. Y aquí os la escribo sin los enlaces para que la veáis. Estas dos cadenas laterales CH3 sobre este carbono están representadas aquí. Este etil está representado aquí. Y estos grupos, 5 consecutivos que hay aquí, que son CH2, que los he puesto aquí, también los podía haber escrito de esta otra manera más abreviada, que este grupo se repite 5 veces. Un ejercicio análogo es el 24 de la página 31 del cuadernillo nuevo. La primera fórmula es el 7,7-dimetil 3-propilnona 1,5-diino. Tenemos por tanto una cadena principal de 9 carbonos, numerados de izquierda a derecha, como hago siempre que tengo que hacer yo la fórmula. Y ahora simplemente en el carbono 7 hay que poner 2 grupos metil, 7,7-dimetil. En el 3 un propil. Y en el carbono 1 y en el 5 dos triples enlaces. Carbono 1, un triple enlace, y carbono 5, otro triple enlace. Y ahora ya simplemente relleno con hidrógenos y pongo los enlaces que faltan. En el número 2 me piden el pent 1-end 4-ino. Una cadena de 5 carbonos. En el 1 hay un doble y en el 4 hay un triple. Y ya completo con hidrógenos y enlaces. En el número 3 es un nona, una cadena de 9 átomos de carbono. En el 1 y en el 4 hay dobles enlaces y en el 8 hay un triple. En el número 4 tenemos el 1-etil-2-metilbenceno. Dibujamos el benceno, ponemos el carbono 1 donde yo quiera, donde uno quiera. En el 1 pongo un etil, en el 2 un metil. Y ese sería el 1-etil-2-metilbenceno. Otra manera de nombrarlo es teniendo en cuenta que este compuesto se llama tolueno, es un compuesto muy importante que tiene un nombre hecho y que debéis de tenerlo en la lista para añadir de compuestos con nombres importantes. Entonces, si os fijáis en los dos compuestos, en realidad este de aquí, si lo comparamos, es como si fuera un tolueno con un etil añadido en posición orto, es decir, para que caigan en el 1 y en el 2. Por eso se puede decir también que es un ortoetil tolueno. ¿Podría llamarse también este compuesto número 4 ortoetil-metilbenceno? Pues también. El 5 es el 1,4-dimetilbenceno. Y os recuerdo que 1 y 4 significa para, en el caso del benceno. Así que sería lo mismo decir paradimetilbenceno. El número 6, metadietilbenceno. Meta significaba posiciones 1 y 3. El número 7, que era el orto isopropilpropilbenceno,
Orto significa en posiciones 1 y 2, así que en la posición 1 un isopropil y en la posición 2 un propil. El 8, el 1,3-difenilbutano. Os recuerdo una cosa antes. Si este compuesto era el metano y este era el metil, este compuesto era el etano y este compuesto era el etil, si este compuesto es el benceno, cuando lo tenga con un enlace libre para engancharlo a otra cadena, esto se llama fenil. Así que el fenil es el radical del benceno y es muy importante porque aparece muchísimo. Así que metano, metil, etano, etil. Así podría seguir: propano, propil, butano, butil, pentano, pentil. Pues aquí tengo el benceno y aquí su radical, el fenil. Como me dicen 1,3-difenilbutano, pues mi cadena principal es un butano, 1, 2, 3, 4, y me dicen que en el carbono 1 y en el 3 hay dos grupos fenil. 1,3-difenilbutano. Y ahora completo, como siempre, con los hidrógenos y los enlaces que me falten. Y ese sería el 1,3-difenilbutano. En el 9 me preguntan el 1-cloro, 2-metil, 4-vinilbenceno. Por tanto, dibujo el benceno, pongo el carbono 1 donde yo quiera, y en el carbono 1 pongo el cloro, en el carbono 2 pongo un metil, y en el carbono 4 pongo el vinil. Y ya tengo hecho también el número 9. Y el número 10, 3-clorohexa, 1,4-dieno. Tengo una cadena principal de 6 átomos de carbono. En el 3 tengo un cloro como cadena lateral. Y en el 1 y en el 4 dos dobles enlaces. 1, 4, dieno. Y ahora ya completo con hidrógenos y los enlaces que me falten. Y pasamos después de este al ejercicio de la página 26, que es la segunda parte del ejercicio 19. En el número 1 tenemos nuestra cadena principal de 5 átomos de carbono, una cadena lateral y un triple enlace. A la hora de numerar tiene preferencia que el doble o triple enlace caiga en el localizador más bajo posible. Por tanto, mi carbono número 1 es este, 2, 3, 4 y 5. Sería por tanto el 5-cloropent 2-ino. El clorometano, que ya lo hemos hecho antes, es un metano con una cadena lateral de cloro. El tribromometano, que es un metano con 3 cadenas laterales de bromo. 1,1-dicloroetano, que es una cadena de 2 átomos de carbono y en el número 1, en el carbono número 1, 2 cadenas laterales de cloro. El 1,2-dibromoeteno, cuidado con este porque dice dibromoeteno, no etano. Así pues se están refiriendo a 2 átomos de carbono, pero con un doble enlace en medio, eteno. Y en el 1 y en el 2, pues hay respectivamente 2 cadenas laterales de bromo. Y ya pongo los hidrógenos que me hacen falta. El siguiente, 1-bromo, 2-cloropropano, pues una cadena de 3 átomos de carbono. En el 1 hay un bromo, en el 2 hay un cloro, y después ya completo con hidrógenos el resto de la cadena, poniendo los enlaces que faltan. El 2,2-diclorobutano, pues es una cadena de 4 átomos de carbono, y en el carbono 2 hay 2 cadenas laterales de cloro.
Después ya completo simplemente con los hidrógenos y los enlaces que faltan. El 2-cloropropano, muy sencillito también. Una cadena de 3 átomos de carbono y en el central un átomo de cloro. Y vamos por los dos últimos. El 5A tengo que numerar primero el anillo de benceno. Doy por ejemplo a este mi carbono 1 y a este el 2, aunque también se podía haber hecho al revés, para que las cadenas laterales caigan en los localizadores, en los numeritos más bajos posibles. Así que sería el 1,2 dibromobenceno, pero recuerdo que 1,2 en el benceno y cuando solo hay dos cadenas laterales equivale al prefijo orto, así que sería ortodibromobenceno. Y ya el último, 3,3-dicloro 4-metilhexano. Hay dos cadenas laterales de cloro en el carbono 3 y un grupo metil en el carbono 4. Y ya simplemente añado los hidrógenos y los enlaces que me faltan. Ya en el 20 de la página 27 me piden en primer lugar el metilpropano. Solo un detalle. ¿Por qué se dice metilpropano y no se dice 2-metilpropano? Pues muy sencillo. Porque si este metil, en vez de en el 2, hubiera ido aquí en el 1, entonces la cadena larga habría sido de 4 carbonos y sería un butano. Y si este metil hubiera ido en el último carbono, entonces la cadena larga hubiera sido también de 4 carbonos y por tanto también sería un butano. Así que metilpropano solo puede ir en el carbono central, porque si no ya no sería un propano, sería un butano. En el número 2, el 2,3-dimetilbutano es bastante facilito. En el número 3, 5-etil, 2,3,6-trimetil, 4-propiloctano es una cadena de 8. El número 4, que es el metilbutano o isopentano. Fijaos que tampoco se dice 2-metilbutano, a pesar de que vaya en el carbono 2. ¿Por qué? Porque si en vez de en este hubiera ido en este, entonces yo habría empezado a contar por aquí y este sería el 1 y este sería el 2. Por tanto también sería el 2-metilbutano. Y si fuera en un extremo, aquí o aquí, ya la cadena principal no sería de 4, sería de 5 y entonces sería un pentano, no un butano. Por tanto aquí tampoco hace falta decir el localizador. El 5 es muy sencillito. El 3-metilhexano. Limpiamos un momento la pizarra. El 6, que es el eteno o el etileno. ¿Vale? Dos átomos de carbono con un doble enlace. El número 7, que es el but1-eno. El 8, que es el pent2-eno. El 9, que es el buta1,2-dieno, tiene, por tanto, dos dobles enlaces, 4 átomos de carbono, y en el 1 y en el 2 hay dobles enlaces, y ahora ya relleno con los hidrógenos y los enlaces que faltan. Y el 10, que es el butatrieno, que no me dicen dónde van los triples, porque como es un but y lleva tres dobles enlaces, pues solo pueden ir aquí, aquí y aquí. Y ya relleno. Y continuamos con el 21 de la página 28 del cuadernillo nuevo para terminar. Tenemos en primer lugar que formular el acetileno o etino. Acetileno es un nombre ya hecho que también es muy importante y se usa mucho. Dos carbonos, triple enlace y completo con hidrógenos. En el número 2 tengo 4-etil, 5,6-dimetilept1-ino, por tanto es una cadena de 7 átomos de carbono. En el 4 hay un etil. En el 5 y en el 6 hay dos grupos metil. Y en el 1 hay un triple enlace, 1-ino. Y ya simplemente completo con los hidrógenos y los carbonos y los enlaces que falten. El número 3 es el 3-etilhexa
1,5-diino, así que una cadena de 6 carbonos, un etil en el carbono 3 y 2 triples enlaces en el carbono 1 y 5. En el número 4 tenemos el 6-etil, 6-metilocta, 1,4-diino, por tanto es una cadena de 8 átomos de carbono. En el número 5 hay una cadena de 9 átomos de carbono, triples enlaces en el carbono 3 y en el carbono 5, y las cadenas metil en el carbono 2 y en el carbono 7. Os voy presentando ya del 6 al 10, que no tienen mucha dificultad, os lo pongo aquí resuelto. Si tenéis alguna duda ya la preguntáis por correo electrónico o por el foro.